Ya, tenemos los mapas de Carnot. ¿Para qué sirven los mapas de Carnot? Primero, por si acaso, les explico teoría porque el ingeniero pregunta igual teoría en el examen. Así que tienen que aprenderse la teoría y cómo explicarlo. Básicamente, de un circuito inicial que tenemos, lo mismo, es lo mismo que álgebra de Boole, básicamente. En álgebra de Boole tenemos una función grande, ¿se acuerdan? Y la idea es llegar hasta una función pequeña, un circuito simplificado. Pero en vez de usar álgebra, digamos que tenemos la función acá. Ya, esta es la función como la tienen normalmente. Después aplican álgebra de Boole y llegan al simplificado, ¿no? Eso es lo que hacen normalmente. Pero hay otro método que es mapa de Carnot, que es mucho más sencillo, pero tienen que tener cuidado a la hora de ejecutarlo nada más. Entonces, es bastante sencillo. Ahora, esto depende de la cantidad de variables. Si tenemos con tres variables, por ejemplo, A, B y C, se hace de esta manera. Si tenemos con cuatro variables, se hace de esta manera. Entonces, si tenemos con tres variables, acá tenemos esto, ¿no? Y por otro lado, tenemos acá con tres variables. A ver, esto tengo que hacerlo así. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya, esto iría acá. Y acá es 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ya. Acá los valores que tenemos son 0, digamos, 1, 2, 3, así hasta 7 con tres variables, A, B y C. Ahora la función. ¿Se acuerdan que siempre tenemos una función como un sumador, por ejemplo, f de A, B, C es igual a la sumatoria, vamos a poner una E, de los términos. En este caso, un término, ¿se acuerdan de más términos? Eran para este. Por ejemplo, si yo quiero hacer una sumatoria de 0,3,4, 4,5, tengo esto. Y quiero saber cuál es la función, básicamente. Aplicando álgebra de Boole tendría que hacer los min términos o los max términos y luego hacer la simplificación. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, con Carnot es más sencillo. Simplemente le pongo 0. El primer paso es ponerle 0 a donde los números que no están dentro de la función. En este caso, ¿cuáles son los números que no están dentro de la función? Todos los demás, ¿no? Entonces, acá tenemos en la función 0, 3, 4 y 5. Entonces, donde hay 0, le pongo 1. Donde hay 3, pongo 1, 4, 1 y 5, 1. Entonces ya tenemos ahí ya la primera parte de Carnot armada. La siguiente es usar esto. A ver, voy a copiar esto acá. Ya. Ya vemos que tenemos esto. Hasta ahí todo bien, ¿no? Tenemos los valores y tenemos la función. La función es esto. No me lo usar esto. Ya. Tenemos la función que es f de ABC de la sumatoria de 0, 3, 4 y 5. Ahora, tenemos esto, que es la tabla de Carnot armada. ¿Y por qué se arma de esta manera? Tenemos A, B y C, ¿no? Y en estos términos, veamos que tenemos 0, 0, 0. Entonces, básicamente es 0, 0, 0, ¿no? Por eso es que esto es el 0. 0, 0, 0. Esta es la función de ABC, 0, 0, 0. Ahora, donde tenemos 1, por ejemplo. 0, 0, 1. Acá tenemos 0, 0, 1.
A, B y C, ¿no? Y C es esta parte. 0, 0, 1 tenemos 1. Acá 0, 1, 0, 2. 0, 1, 0, 2. Y así sucesivamente se van haciendo las combinaciones. Ya, ahora ¿cuál es el primer paso? Tenemos esto. Vamos a anotar los pasos. El siguiente paso sería poner unos donde están los unos. Por ejemplo, acá tenemos un... Voy a rellenar con esto. Un poco más grande la letra. Tenemos un 1 acá. En el 0. Porque si está, no dice esto, ¿no? En la función. Ahora, donde está el 3, también debería haber un 1. Después, donde está el 4, igual debería haber un 1. Y por último, donde está el 5, también debería haber un 1. Esa es la lógica, no es nada complicado, Carlos. De hecho, nos sirve para simplificar, ¿no? la manera de hacer funciones. Ya, donde hay números 1, donde está acá, y donde hay 0, igual acá, ¿no? 0. Lo demás lo rellenan con 0, así de sencillo. 0, 0, 0. 0 y 0. A ver esto, ¿no? Una vez rellenamos con ceros los números que nos tocan acá. Entonces tenemos 1, 0, 0, 1, ta, ta, ta. Ya tenemos armada la función de Carnot. Ahora, otra forma más fácil de armar Carnot, si quieren, pueden empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con las combinaciones que ya les dije, ¿no? Esa en 3 variables, en 4 variables es un poco más sencillo. Ahora, lo siguiente sería armar grupos. Voy a ir anotando los pasos. Primero, con azul. Tenemos la tabla de Carnot. Después ponemos unos acá. Ponemos unos en los números 1 y 0. Rellenamos con 1 y 0. Ya, y 1, mejor, 1, 0 y x, donde están los valores de la función. Esto de x ya lo voy a explicar de qué momento ya. Porque ahorita solamente estamos viendo una función simple sin otros términos. Y luego, de que rellenamos con unos y ceros, formamos grupos de 2 a la n. Básicamente solamente se pueden formar grupos que estén de 2 a la n. Hasta acá se entiende, ¿sí no? Tenemos la tabla de Carnot, que estas son la de 3 variables. Luego tenemos una función que nos dice que es la sumatoria de 0, 3, 4, 5. Acá ponemos donde es 0, 3, 4, 5, ponemos 1. 0, 3, 4 y 5, 1. Luego rellenamos con unos y ceros y x donde están los valores de la función. Y luego, el siguiente paso que voy a explicar es formar grupos de 2 a la n. ¿Cuáles son 2 a la n? Desde 1, 2, 4 y 8, ¿no? Esos son los más importantes. Ahora, en esta parte tenemos, a ver, lo voy a poner con diferentes colores. Tenemos este grupo, este es 1, este es el segundo grupo y este es el tercer grupo, pero con diferentes colores. Primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Este básicamente cumple los valores de A. Este cumple los valores para A. Este cumple los valores para B. Y el otro cumple los valores para
C. Ya, entonces tenemos los grupos que podemos formar. Uno es A, otro es B y otro es C. Ahora, ¿cómo formamos los grupos? Traten de hacerlo esto con diferentes colores para no confundirse o chuparse. Vamos a dejarlo, la estructura acá, para hacerlo paso por paso, como siempre, ¿no? Entonces nos quedamos acá. Tenemos esto acá y acá vamos a formar los grupos. Ya, el primer grupo que podríamos formar, a ver, ¿alguna idea? Tienen que ser grupos de 2 a la n. O sea, ¿a qué me refiero grupos? Formamos los grupos de 2 a la n con los unos. A ver, con los unos. A ver, alguien que me ayude con esto. ¿Qué grupo podemos formar con 2 a la n con los unos? A ver, qué sé yo, a ver, Alfredo Vázquez. Mira. Ya, por ejemplo, si tenés simplemente decime, si tenés un 1 y un 1 acá, es un grupo, ¿ya? Si Ya, tenés uno sería solo, entonces, a ver, a ver, el 4, perdón, no te escucho muy bien. No sé si mi micrófono. el 1 del que es el 4 ¿Ya? y el que es el 1 que está aquí en C. Ese Este, formaría un grupo. este no. Exactamente. Ajá. Ya, Ese correcto. sería el grupo. Ya, primer grupo formado. Ahora con otro color, vamos a pintar otro grupo. A ver, cualquier otra persona, a ver, dígame qué otro grupo se puede formar para que vamos entendiendo. 4 y 0. Ajá. Ya, a ver, está bien, pero los grupos se tienen que formar solamente con los unos, no tienen que juntarse para nada con los ceros. Claro. Ahí se juntaría, como dice el compañero, el 4, Ah, ya, el el 1 del 4, 4 y el 1 del el 0, ¿no ves? 4 y el cero. Ah, ya, Ajá. perfecto. Ya, Sí, eso. listo, listo. Ahora, ¿qué otro grupo? 0 y 3 se puede. No, No, ya no habría. ya no Ya habría, no habría entonces porque solamente nos quedaría el 3, ¿no? sí, eso. Ya, hasta ahí, perfecto, entonces. Ya tenemos estos grupos, si se dan cuenta hemos formado grupo uno, grupo 2 y grupo 3. Ahora lo siguiente, si quieren, tienen que nombrar los grupos. Grupo 1, el azul va a ser el grupo 2. Y con este color va a ser el grupo 3. Ya, entonces hasta ahí es todo claro, ¿no? Ahora, el siguiente paso que una vez formamos los grupos, ya tenemos los grupos formados, es verificar y armar la reducción, básicamente. Nada más complicado que eso. Armar, formar las variables de la reducción. Ya, ¿cómo hacemos eso? Si nos damos cuenta, tenemos acá A, B y C, ¿no? Quiere decir, los que estén en la fila de C, esto es por fila y esto es por columna, ¿no? Los que estén en la fila de C van a estar, por ejemplo, acá tenemos un grupo que es el 3, ¿no? Hay un 1 acá y que está formado un grupo. Entonces iba a tener C. Acá la función de A, B, C va a ser igual a formar las variables de la reducción. La primera variable, por ejemplo, en las columnas vemos. En el grupo 1 tenemos tres grupos, ¿no? En el grupo 1, ¿cuáles serían? En el grupo 1 vamos a formarlo acá. Sería, tenemos en esta columna, la columna A, sí, pero también lo tenemos negado. Si nos damos cuenta, tenemos A y
Y acá tenemos en esta parte, al otro lado, también está formando parte del grupo. Entonces, no solamente pertenece a la columna A, pertenece a otra columna, ¿no? ¿Me entienden? A ver, lo explico un poco mejor. Tenemos toda esta columna, ¿ya? Donde podemos formar el grupo. Pero nos vemos que, damos cuenta que el grupo 1 pertenece a esta columna y también pertenece a esta columna. Entonces pertenece a estas dos columnas. Entonces no podemos formar un grupo con eso. ¿Ya? Ahora con B. En el grupo 1 pertenece a B. Acá vemos que tenemos B, por un lado. No, no pertenece. No pertenece a B, ¿no? Porque tenemos B por un lado, esta columna. Y acá tenemos este igual es B por si acaso. Pero es B negado. Entonces, el grupo 1 pertenece a la columna de B negado, ¿no? Si nos damos cuenta. Porque tenemos B y a los otros dos lados, la sumatoria de los dos por si acaso tiene que estar en los dos. Si está en los dos, es B negado. Ahora, ¿pertenece a C el grupo 1? Esta es la fila C. No, pero pertenece a C negado. Entonces, esa es la lógica que tienen que manejar. Vamos con el grupo 1 ahora. El grupo 1 pertenece a A. No, porque está en ambos, ¿no? Está tanto en A como en A negado. Ahora, ¿pertenece a B? No, pero pertenece a B negado porque está en los dos lados donde puede estar B negado. Entonces es B negado. O negación de B. B negado, ¿no? Ahora, ¿el grupo 1 está en C? No, pero está en C negado, ¿no? Está en toda la parte de C negado. Entonces, por C negado. Ya, hasta ahí tenemos el primer grupo ya armado. Ya, ahora, siguiendo esa lógica, ya más o menos saben, vamos a ver. Vamos a poner más. Y el grupo 2, a ver. A ver quién me puede ayudar a armar el grupo 2. Pertenece a A. Ya, el grupo 2 pertenece a. Bien. Ahora, ¿pertenece a B o no? No. No, porque no está Ah, pertenece solamente a A, ¿no? Porque no pertenece a C porque está en ambos. Está acá y está acá. pero pertenece a B negado. Sí, pertenece a B negado. Porque está acá. Pertenece a B negado. Es parte de B negado. Por si acaso, si está acá o acá, es un OR. Si está acá o acá, ya pertenece a B negado. Pero lo que no puede hacer es, por ejemplo, no pertenece a A. ¿Por qué? Porque sí pertenece a A en este lado, pero acá no. Perdón, a ver cómo sería. No pertenece a C, el grupo 2, porque está en C y en C negado en las dos, ¿no? Está en la fila de C y está en la fila de C negado. Por eso es que no pertenece a C. Pero sí pertenece a A porque solamente está en A, pero no está en A negado. Si estuviera en A y en A negado, de alguna manera ya no pertenecería. Ahora, ¿por qué pertenece a B negado? Porque no pertenece a B. Entonces, pertenece a primero A, perdón, claro, A, por B negado. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, una más que es la sumatoria. Más. Ahora, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, ¿cuáles son las variables del grupo 3, las que conforman el grupo 3? ¿B? C nomás. Ya, acá si se dan cuenta, vamos por paso. Ya, ¿pertenece a? Vean lo primero, ¿pertenece a? No. Es A negado B, C. Ajá, por eso, por paso está ahí. No pertenece a, pero sí pertenece a negado. ¿Por qué? Porque no está en A, pero sí está en A negado, pero no está en ambos. La condición para que no pertenezca a un grupo, básicamente, es que no esté en ambos. ¿Ya? Entonces, acá, como está en ambos, como no está en ambos, si se dan cuenta, solamente está en A negado, pero no está en los dos. Entonces, sí pertenece a A negado. ¿Ya? Ahora, ¿pertenece a B? ¿El grupo 3? A ver, Caterina, a ver, ¿pertenece a B?
Nada, a ver otro. A ver, José Luis Villarreal. Vamos, traten de responderme para ver si le están entendiendo, ¿no? Si no, no tengo punto de referencia yo. A ver, Alfredo Vázquez. ¿Pertenece a B? Preguntaste si pertenece a B, ¿no? Ajá, Sí, pertenece. pertenece a B, ¿no? Porque está solamente en B y no está en B negado por ningún manera. Entonces pertenece a B. Ahora, ¿pertenece a C? A ver, otra persona, Sí, pertenece. ya, pertenece a C. ¿Por qué? Solamente está en C y no en C negado, ¿no? No está en ambos. Entonces, esta sería la reducción final. Entonces, nos quedaría, a ver, para que quede un poco más bonito. A, B, C es igual a B, C más AB más ABC. Y ahorita les pongo los negados. Acá sería B negado. Y tenemos C negado. Ya son un poco diferentes. B y C. Ahora tenemos A por B negado. Y acá es A negado, B, C. Ya. Esta sería la reducción. Se dan cuenta, ¿no? ¿Qué podemos notar acá? Ustedes con álgebra de Boole pueden llegar a reducirlo más esto. A ver, fíjense la función. ¿Se puede llegar a reducir un poco más? Sí se puede. ¿Ya? ¿Cómo? Con la suma y una propiedad está repetido B. Este B con este B. Sí. A ver, vemos. Puedo decir esto, ¿no? A ver, B negado. A más C negado, ¿no? Ya, pero nada más no. Ya, la idea es que esto nos deja un valor aproximado al mínimo, o al mínimo, ¿no? Básicamente. Que no puede haber otra reducción. Si se dan cuenta, esto no puede haber otra reducción más grande. Para eso nos sirve Una Carnot. pregunta, ¿Sí? entonces, con el método de Carnot, o sea, no se puede reducir más ya. Ya no se puede reducir más. Ya, ya. Si lo han hecho bien, ya no se puede reducir más. Entonces, tenemos una función, por ejemplo, es lo que le decía Carnot. Si tenemos una función, por ejemplo, el circuito inicial es este. Aplicamos Carnot, nos llega a la mínima expresión. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos? Porque acá estamos tomando todos los valores de la función y estamos formando grupos, entonces no hay por dónde, ¿no? Porque si se dan cuenta, formamos los grupos y estamos tomando la intersección con los unos, pero no con los ceros. Quiere decir que no va a tomar ningún valor que no esté dentro de la función como válido. A diferencia de que si lo hacemos con este circuito, puede tomar algún cero, por ejemplo acá. Acá hay 0, 0, 1, tal. Pero en este caso no hay cómo. Entonces esto acá no nos sirve para llegar a la mínima expresión. Esto lo voy a guardar para que no se pierda. Voy poniendo acá. ¿Alguna pregunta? Mientras tanto voy poniéndolo en esto y ya para luego pasárselo a esto y que repasen. Vamos a hacer otro ejemplo ya con 4 variables. Entonces terminaríamos. Ya, pero sencillito, ¿no? Si tenemos esta función y tenemos la tabla de Carnot. La verdad que Carnot es solamente no equivocarse en formar los grupos. Por ejemplo, acá pueden decir, ya formo estos dos grupos, pero no formo estos dos grupos, estos de acá. Y a ella le va a salir una función, pero no está simplificada al máximo. Entonces tienen que formar los grupos con cautela. Y esto es interesante porque después hay una aplicación que ya es su proyecto, creo que va a ser su proyecto final y que va a aplicar Carnot. A máximo hasta 4. O sea, no máximo, sino que le va a poner de 4. No creo que les ponga de 3, sino de 4.
un Carnot de 4 variables. A ver, esto. Entonces, un Carnot de 4 variables. Les pone por lo general. Creo que acá era al revés, ¿no? Esto. Yo le voy a pasar esto. Ya, pero se entendió, ¿no? No hay ninguna consulta con respecto a Carnot. ¿O alguno tiene alguna duda con el tema de formar grupos, qué sé yo? Yo tengo una duda en ese del grupo 3 que solo agarró un miembro. El Ujú. docente en clase dijo que solo se podría agarrar de 2 miembros. Eso, esa era mi duda. Ah, ya. Lo que pasa es, o sea, sí se puede agarrar mientras que sea de 2 a la n. Por eso dice, formamos grupos de 2 a la n con los unos. Entonces, 2 a la 0 ya agarra un grupo, ¿no? Entonces, este uno solito sí se puede agarrar. Este uno solito que ves, sí se agarra en grupo. Ahora, si se obvia, nos quedaría solamente esto, ¿no? Todo. Hasta donde yo sé, se puede hacer esto. Voy a revisar, ¿ya? Voy a revisar. Ya, para esto sería esta primera lección. Ya. Ya te contesto. Voy a revisar eso. A ver, las propiedades que tenemos acá son... Ya, hasta ahora veo que sí. Sí se puede formar un grupo con un solo término. Sí. Ujú. Sí se puede agarrar un grupo con un solo término. Sí. Lo que pasa es que esto es parte de una función. O sea, si no lo agarras S1, es como si estuvieras omitiéndolo. Por ejemplo, esto, ¿no? Es como que si el 3 no entraría en esta función. Porque este es un contador, se puede decir. Que va a pasar por el 0, luego va a ir hacia el 3, luego hacia el 4 y luego hacia el 5. Es una función que nos sirve, es un reloj, imagínense. Es un reloj, del 0 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Si nosotros no tomamos este grupo, si estuviera como 0, es que no lo tomamos. Si no lo tomamos, entonces toda esta parte desaparece. Entonces el 3 desaparece en la función. Entonces sí hay que tomarlo. Obviamente, el ingeniero dijo que no se debe. O sea, me refiero a que no se debe. Si tenemos una X acá y tenemos un 1 al lado de la X, sí lo agarramos. Ahorita vamos a ver uno con X. ¿Ya? El mismo ejemplo si quieren con X. ¿Ya? La idea es que no deben agarrar un grupo pequeño. Por ejemplo, este uno si lo agarran solo, está mal. Porque pueden agarrar un grupo más grande. Pero formando grupos de 2 a la n. Un grupo lo más grande posible. ¿Ya? Porque la idea es minimizar. Y al agarrar las intersecciones más grandes, minimizamos la función. Porque al agarrar grupos más grandes, vemos que la función se hace más pequeña, ¿no? Agarra menos variables.
Entonces, si agarramos 1, si se dan cuenta, este 1, gracias a este 1, hemos agarrado 3 variables en 1, ¿no? Si estuviera con otro grupo, por ejemplo, si estuviera en este, ¿cuántas variables agarraría acá? Agarraría 2 variables, ¿no? Entonces, la idea es minimizar la cantidad de variables utilizadas, porque cada de estas variables es un multiplicador, como tenemos acá. Por ejemplo, cada variable que tenemos acá, de estas, es un multiplicador. Que eso se resume en dinero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2 variables. Acá tenemos otras 2. Por ejemplo, acá podría ser A por B y acá B por C. Pero si tuviéramos 3 variables, ¿qué nos queda? Esto. Digamos. Algo así. Un circuito más grande. Pero como vemos que no se puede formar un grupo con este, de un grupo más grande con este 1, entonces lo agarramos el 1 solo, ¿no? No nos queda de otro. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Está bien que pregunten. Porque si no, intenten llegar a una función más pequeña que esta. Compruébenla con el programa. Y vemos. Ya se va a acabar el tiempo, así que creo que se puede entrar a al mismo link. Intenten. Voy a finalizar la reunión y voy a iniciarla de nuevo en este mismo link para hacer uno con 4 variables y con los términos cerrados. Ya, listo. Voy a dejar de compartir entonces. Finalizo la reunión.